Cuartas jornadas de la Fundación Moeve sobre la biodiversidad, algo muy pero que muy importante para lo que es la humanidad, ¿no? En sí vamos a tratar aquí en el Pósito a partir de las 10 con esa apertura de autoridades vamos a tener pues la ponencia de la restauración de humedales, vamos a tener la mesa redonda sobre la recuperación de especies y también vamos a tener una ponencia importante sobre el tema de lo que es la biodiversidad, ¿no? Algo, como digo, más que importante para la humanidad, aparte de una exposición que se va a inaugurar en el Palacio de los Gobernadores. Todo se lo vamos a contar en Canal San Roque Televisión. Pues con Estrella Blanco, que estamos, responsable de Fundación Moeve. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Muy bien. Muy contenta de estar aquí en San Roque. La jornada, ¿no? Ya bueno, hoy es un día intenso, sí. Cuarta jornada y con la inauguración de una exposición, además, sobre la biodiversidad, que es algo más que importante para la humanidad. Pues sí, estamos muy contentos de haber traído este año las jornadas a nuestra casa, a San Roque. Además, como tú bien dices, son unas jornadas que van a poner en valor lo importante que es proteger nuestra diversidad, en concreto los humedales como ecosistemas claves para luchar contra el cambio climático. Fundación Mueve siempre comprometida. Sí, nosotros tenemos un compromiso que es histórico, ¿no? Con San Roque y con el campo de Gibraltar. Llevamos unos años apostando fuerte por los proyectos de biodiversidad. Tenemos la Estación Ambiental Madrevieja aquí en San Roque, que invito a todos los sanroqueños a que la conozcan. Es un espacio espectacular. Y la propia estación, que era hace más de 10 años cuando empezamos a trabajar en su recuperación, era un terreno baldío, ahora es un ecosistema lleno de vida, con 2 lagunas y con proyectos específicos de recuperación de especies, que demuestra que la naturaleza, con poquito que le demos, es muy agradecida. Hay que cuidarla, ¿verdad? Y un compromiso que es importante. Totalmente, y tenemos que ser capaces de transmitir a la sociedad todos juntos, no la Fundación sola, la Fundación sola no lo puede hacer, pero entre todas las administraciones, todas las asociaciones, los ciudadanos, nuestros menores, tenemos que trabajar todos juntos de la mano en ese compromiso para que vaya más y para que jornadas como esta de divulgación sirvan para que conozcamos la riqueza que tenemos en el campo de Gibraltar y entre todos la protejamos. Estrella, una exposición que se va a inaugurar, ¿qué podemos ver en ella? Pues esta exposición la tenemos gracias a los compañeros de Fundación Mueve de Huelva y de la Junta de Andalucía, que nos la han cedido, porque se cumplen 40 años de la declaración de Marismas del Odiel como paraje natural, y es una exposición muy bonita que estoy segura que a los vecinos de San Roque les va a encantar, con fotografías grandes y preciosas sobre el
trabajo que se ha hecho durante esos 40 años y cómo son las marismas del Odiel, ¿no? Así que ojalá muchísima gente se anime a pasarse por el Palacio de los Gobernadores para verla. Estrella Blanco, muchas gracias. A vosotros. Bien, pues estamos con Macarena Castro, que es profesora de la UCA, una de las intervinientes en esta mesa redonda que vamos a tener en estas cuartas jornadas sobre la biodiversidad de la Fundación Mueve. Macarena, ¿qué importancia tiene un acto como este, no? Muchísima. O sea, todos los actos son importantes, ¿no? Pero bueno, en el enclave en el que estamos, en el Parque Natural de los Alcornocales y en un sitio como este, pues se multiplica, ¿no? O sea, aquí la responsabilidad de aquí mantener la biodiversidad, pues mayor que incluso en otras zonas. ¿Entendemos la ciudadanía la biodiversidad, la importancia que tiene? Se entiende de manera quizás algunas veces como, vayámoslo un poquito como errónea, en el sentido de que biodiversidad como las especies grandes, ¿no? Las más llamativas. Y bueno, muchas veces no somos conscientes de que para tener esa biodiversidad grande hay que tener también esa biodiversidad pequeñita, ¿no? De lo que es la trama, ¿no? Lo que se llama la red trófica, que todos conocemos, la trama de muchas especies que mantienen a esas grandes, ¿no? Entonces muchas veces le damos mucha importancia a las más vistosas, a las más bonitas, sin saber que el mantener también esa biodiversidad más oculta es fundamental para tener a esas más vistosas, ¿no? Cuidarla, mantenerla y recuperarla. Por Todo supuesto, un trabajo, ¿no? Por supuesto. Ese es nuestro trabajo. Estamos desde la universidad, bueno, y muchos grupos que trabajan en ello, intentar recuperar, ¿no? Intentar que, bueno, pues desgraciadamente no tenemos buenas noticias normalmente, las especies, muchas de ellas están decreciendo y estamos intentando, por otro lado, pues parar esa tendencia, intentar recuperarla, con casos exitosos también podemos ser positivos, ¿no? En muchos casos, bueno, pues se empiezan a recuperar, tenemos signos positivos y, bueno, trabajamos en ello, intentar que no todo vaya para abajo. ¿Qué se va a tratar en esa mesa? Se va a tratar eso precisamente, de estos casos que, bueno, que estamos trabajando, que estamos intentando de recuperación, de decir que se puede, ¿no? Que se puede muchas veces con poquitas acciones, muchas veces no hay que hacer grandes acciones. La ciudadanía puede participar, por supuesto, y es necesario que participe la ciudadanía también. Por ejemplo, en mi caso, pues yo trabajo con el cholitejo patinegro, que es un ave que está en las playas, y entonces, bueno, pues nosotros yendo a la playa podemos hacer cositas para no molestar a ese ave, ¿no? Llevar los perros atados, bueno, pues ya eso es mucho, ¿no? O no andar por las dunas, etcétera. Y lo que no podemos olvidar, el compromiso institucional, importantísimo. Sin el compromiso institucional no se puede, no se puede. Es un compromiso de todos y por supuesto las instituciones son las que tienen que aportar los recursos y tienen que aportar, digamos, el impulso para que eso se lleve a cabo, ¿no? Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Gracias, igualmente. Gonzalo Muñoz, con él estamos, profesor de la UCA y además primera de las ponencias, ¿no? La biodiversidad, importantísimo para la humanidad. Sí, absolutamente, vamos. Bueno, primeramente agradecer a la organización, a la Fundación Mueve, la oportunidad de invitarnos aquí, ¿no? Y estáis en un sitio absolutamente privilegiado. O sea, el campo de Gibraltar, San Roque y todo el conjunto del campo de Gibraltar probablemente sea uno de los mayores focos de biodiversidad que existen en el planeta, ¿no? Por esa confluencia de océanos y de continentes que tenéis, que hace que cientos de miles, millones de organismos se concentren aquí, ¿no? Entonces es un sitio excepcional para nosotros desde la Universidad de Cádiz para estudiar esa biodiversidad. Mantenerla y recuperarla también, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, creo que en la situación los ecosistemas hablo, ¿verdad? Que estamos en la actualidad, la restauración de los ecosistemas es un eje esencial o debe ser un eje esencial de las políticas, ¿no?, europeas. De hecho, sabéis que se ha aprobado la directiva de restauración de ecosistemas, con lo cual se está promoviendo desde Europa, ¿no?, esta política. Y no es solamente por el hecho de que tengamos más biodiversidad, más animales o más plantas, sino porque estos ecosistemas nos dan servicios esenciales. No podríamos respirar oxígeno o tendríamos una situación mucho peor con el clima que estamos viendo estos días si no tuviéramos esos ecosistemas en un buen estado de salud, ¿no? Ellos nos dan servicio a nosotros, a la sociedad, al ser humano, a los ciudadanos, y si restauramos esos sistemas vamos a potenciar esos servicios también. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad, como
Bueno, en primer lugar, a apoyar e impulsar estas políticas. Al fin y al cabo, siempre decimos que los gobiernan son a los que nosotros votamos. Entonces tenemos que tener claro que esto debe ser una prioridad e intentar que nuestros dirigentes y nuestros políticos pues apoyen estas iniciativas, ¿no? Y luego podemos aportar cada uno nuestro granito de arena, ¿no? Hay muchas instituciones, muchos organismos, muchas organizaciones no gubernamentales que apoyan campañas, que apoyan acciones de restauración. Entonces, todas estas acciones, uno a uno, desde distintos ámbitos, podemos llevarlas a cabo, sin duda. ¿Cómo se recupera un ecosistema? Bueno, Porque básicamente se me ocurren las especies que no son autóctonas, las invasoras. Claro. ¿No? Bueno, las invasoras se suelen introducir sobre todo en ecosistemas que han sido deteriorados o que han sido dañados, ¿no? Que por eso dejan un nicho que pueden ocupar estas especies que son particularmente oportunistas. ¿Y qué ¿no? salubridad tenemos nosotros aquí en la...? Bueno, en general, te quiero decir, el campo de Gibraltar, como te decía, es una zona que ha conseguido mantener ecosistemas en un estado excelente. Veamos el Parque de Alcornocales y probablemente uno de los mejores bosques bosque mejor conservado de Europa, ¿no? Con una intervención del hombre, pero una intervención, digamos, tradicional y de bajo impacto. Entonces, el recuperar los ecosistemas se hace conociendo cómo funciona ese ecosistema, qué estructura tiene e intentando reducir el impacto que lo produjo. Con lo cual el ecosistema, generalmente la mayoría de los ecosistemas por sí mismos van recuperando sus funciones y su estructura de manera original. Lo que tenemos que hacer es parar los impactos que se están produciendo y tener una pequeña inversión en la recuperación del ecosistema. Y también pensar a largo plazo. Tenemos que tener en cuenta que un ecosistema no se recupera en 2 años o en 3 años, sino que es algo que puede llevar cientos de años. Pero tenemos que iniciar esas acciones para que ese ecosistema se vaya recuperando y vaya recuperando sus funciones y vaya recuperando también, digamos, los servicios, como decía antes, que nos ofrecen. Y el compromiso, que es fundamental, ¿verdad? Absolutamente. La institución tiene que estar ahí. Absolutamente. Para conservarlo. Y todos tenemos algo que podemos hacer para Porque ello. lo que es inminente es ese cambio climático, ¿verdad? Bueno, el cambio climático que a veces ya... no nos queremos creer. El cambio climático ya es un hecho, es un proceso que además se sabe que ha sido acelerado y que ha sido en parte ocasionado por la acción humana, pero también por otra parte esta recuperación de los ecosistemas puede hacer mitigar y adaptarnos mejor a esos cambios climáticos. La recuperación de una masa forestal o recuperación de un sistema natural de alcornocal o de un matorral, además de capturar carbono, con lo cual va a reducir ese efecto invernadero, también va a hacer que las condiciones climáticas en estas zonas sean más benignas. Entonces, la recuperación de ecosistemas no solamente, como decía antes, favorece el que haya mayor diversidad, sino también el que los ecosistemas recuperen su función en el planeta. Y entre ellas, una de ellas es regular o intentar un poquito mitigar los efectos del cambio climático. ¿Son ya notables esos cambios por el cambio climático en cuanto a los ecosistemas? Sí, absolutamente, ¿verdad? lo estamos viendo, son cambios evidentes en el clima, son cambios que además, más allá de los ciclos que pueden existir en el clima, particularmente en zonas mediterráneas como en la nuestra, se está viendo unas tendencias claras. Se está manifestando además en temas que nosotros trabajamos más directamente, como es la migración de las aves. Hemos comprobado que, por ejemplo, las migraciones de las aves aquí en el estrecho durante la primavera se están adelantando. Las aves llegan antes porque los inviernos en sus zonas son más benignos y tienen mejores condiciones y pueden empezar a hacer las migraciones antes. Con lo cual, eso es lo que nos está indicando que se están produciendo esos cambios. Esos cambios son digamos, irremediables. Lo que tenemos que hacer es mitigar y adaptarnos a esas nuevas condiciones. Y la restauración de ecosistemas nos permite adaptarnos mejor a ellos. ¿De todo eso se va a hablar en esta ponencia? Sí, entre otras cosas se va a hablar de todo esto. Se me ocurre la cigüeña que se queda permanente con nosotros, ¿eh? Sí, efectivamente. Lo que pasa, bueno, es decir, lleva ya tiempo, además. La cigüeña, lo que ocurre, es un caso paradigmático, curioso. Pero lo que ocurre es que sí que la cigüeña sigue migrando, no es esto de que todas se queden. Lo que es verdad es que quizá por una gestión no siempre correcta de nuestros residuos, de los residuos que generamos, que es otra de las cosas que podemos hacer, reducir la generación de residuos y gestionarlos adecuadamente, por una gestión no del todo adecuada, le estamos ofreciendo una serie de comederos durante el invierno de los que antes no disponían a esa escala. Y eso hace que una parte de esa población que está aumentando de cigüeña, en este caso la cigüeña blanca, pues utilice este recurso. Y eso hace que nos dé la impresión de que cada vez se quedan más. Es cierto que cada vez tenemos más cigüeñas en invierno, que
hay más cigüeñas que no cruzan, no van a África, pero también hay un número cada vez mayor de la especie, ¿no? Entonces es un caso paradigmático donde se une los efectos del cambio climático con efectos de la acción humana que podemos remediar de una manera relativamente sencilla. Y otra que desaparece, en verdad, que no vemos otras especies, como la abejarruco, que es también algo, una especie además también de aquí del Pinar del Rey. Claro. Todos estos cambios al final van a producir que algunas especies no se adapten a las nuevas condiciones y puede causar extinción de muchas especies. En concreto, el tema de las especies insectívoras en general, que por una parte tienen una labor esencial en los ecosistemas regulando las especies de las plagas, como pueden ser, por ejemplo, el tema del mosquito, los mosquitos que producen enfermedades. El tema de una agricultura no respetuosa, una agricultura demasiado intensificada, puede hacer que el uso indiscriminado de pesticidas o de sustancias químicas estén reduciendo las poblaciones de insectos, estén incorporando a las redes tróficas elementos que hacen que estas especies que se comen a los insectos pues se reduzcan. Muchísimas gracias, todo un placer. De nada, a vosotros. Bien, pues con David Barros de Ornitur. Bienvenido. Igualmente. A esta jornada que tan importante es, ¿no?, para hablar de la biodiversidad. Sí, son interesantes y más que nada por la labor que está haciendo la Fundación Moeve, ¿no? Cómo está participando en proyectos de conservación. Yo soy una empresa privada, llevamos 31 años y es algo que faltaba. O sea, siempre el tema de conservación ha estado enfocado o grupos conservacionistas o la administración, pero la empresa privada como tal, y en este caso son dos empresas privadas, vamos a decir, porque Moeve, aunque sea la fundación, y Ornitur, realizando labores de conservación. Ajá. En nuestro caso concreto tenemos el proyecto de la Estación Ambiental Madre Vieja, aquí en San Roque. Tan importante, que ha dado eso. Y es un proyecto muy particular porque son 20 hectáreas en un sitio con mucho impacto, al lado del punto limpio, la depuradora, la industria, lo que es un sitio que tú dices, bueno, esto metido en pleno zona industrial, y se ha visto en este tiempo que se ha convertido en una isla de biodiversidad y un lugar que permite a muchas especies, hablamos por ejemplo de aves o carnívoros, el poder vivir en este área, porque no significa que estén siempre en la estación ambiental, pero es donde se refugian para dormir, donde se reproducen, pero luego el meloncillo, el zorro, el tejón, la nutria, salen de la estación ambiental. La nutria va al arroyo y se le ha llegado a ver hasta en Puente Mayor, por el mar. Y el zorro posiblemente venga incluso al casco urbano por la noche a buscar comida. Entonces eso es un reservorio muy importante. Por el cambio climático, muchas de las especies, algunas se adaptan, otras no se adaptan, otras desaparecen y otras en el cambio entran, climático... ¿no? Algo preocupante. Sí, el tema es que todavía socialmente se confunde muchas veces cosas que son típicas de un clima como el Mediterráneo, con periodos de sequía, periodos de lluvia, que eso en sí no es un cambio climático, pero sí hay otras que es las temperaturas tan altas que se llegan a tener, o la continuidad de sequía que antes no había. Entonces, el cambio climático falta por definir qué es natural y qué es cambio climático y en qué va a repercutir. Una de las grandes, por ejemplo, ahora tenemos espacios naturales, el Parque Natural de los Alcornocales, que está conservado porque tiene una fauna, una flora. Con un cambio climático podría desplazarse esos hábitats fuera de los límites que tenemos actualmente, porque
buscan nuevos, y de ahí la importancia del proyecto de la estación ambiental. Ahora mismo, parque natural, reserva, eso está, que incluso el ciudadano entre y ya no tira papeles. Ahora afuera es como abandonado. Y tenemos que conseguir que todo el territorio tenga una mínima conservación, aunque en un futuro se vaya a construir. Pero además tenemos el privilegio de estar en una zona de mucho avistamiento, ¿no? En lo que es el área del campo de Gibraltar, el estrecho es una zona a nivel mundial en cuanto a biodiversidad espectacular, porque tiene un bioclima, o sea, un clima muy particular, el viento pegado al continente africano. Por aquí migran 2 veces al año casi todas las aves de Europa Occidental. Migran las aves marinas del Mediterráneo al Atlántico, tema de cetáceos. Es un sitio muy, muy particular, una biodiversidad distinta al resto y un clima distinto al resto. Es todo un placer haberle tenido Encantado. con nosotros. Ahora le escucharemos también en esa mesa compartida, además, que vamos a tener en esta cuarta jornada. Muchas gracias. A vosotros. Bien, pues con el señor Fidel Astudillo que estoy ahora. Él es el director conservador de la marisma paraje de Utiel, lo vamos a tener en esa mesa también. Y bueno, yo creo que la biodiversidad es importantísimo y esta jornada sobre todo, ¿no? Sí, por supuesto, todo lo que sea divulgar y conocer y dar a conocer lo que es la biodiversidad es un avance importante que hacemos, pues, entre los que nos dedicamos a la conservación y entre sobre todo la población en general. Creo que los humedales que tenemos por aquí, los parques naturales, parajes naturales, todas las zonas donde podamos tener biodiversidad son indicadores y bioindicadores, sobre todo, de un buen estado de salud de nuestros humedales y de nuestra tierra y por añadidura a la población, ¿no? ¿Qué trabajo es el que se hacen en la conservación? Bueno, pues nosotros, evidentemente, en nuestro paraje natural en Marisma de los Utiel en Huelva, la conservación va enfocada primero para conservar los hábitats, ¿no? Eso es fundamental, porque sin hábitat no tendríamos nada. Segundo, conservar las especies que están en el hábitat, empezando tanto por aves, que nuestro paraje es muy significativo de aves, pero sin dejar abandonar lo que son los hábitats de, digamos, invertebrados, de mamíferos, incluso también, y muy importante, la vegetación, porque la vegetación es una parte de lo importante de los hábitats. Aparte de eso, después, pues, de cuidarla, pues de hacer la sostenibilidad con aquellas cosas que se puedan hacer en el paraje, desde turismo, desde producciones como por ejemplo tenemos salinas, desde visita o turismo ornitológico, e incluso la compatibilidad con empresas que podamos tener alrededor. En Huelva da la casualidad que tenemos un puerto muy importante, como aquí es Algeciras, tenemos un puerto también de los más importantes de Huelva. Entonces lo que hacemos es gestionar, pues, para que todo en conjunto siga manteniéndose, incluso vayamos progresando en que la biodiversidad, especies, vayan sobre todo aumentando. Esto es un trabajo realmente de la institución, que sin la institución no sería posible, pero también de la sociedad, ¿no? Sí, bueno, indudablemente la Junta de Andalucía, la institución hace que se cuide, pero la colaboración con empresas privadas, esa colaboración público-privada es muy importante. Nosotros, por ejemplo, allí con Moeve y con otras empresas del sector, pues tenemos firmados convenios de colaboración y hay que hacen que la conservación sea bastante más fácil de hacer. ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta mesa? Pues vamos a tratar algunos ejemplos de conservación. En particular, yo voy a hablar de 3 ejemplos que estamos haciendo en Marisma de los Utiel. Uno es la de la espátula, que es nuestro ave emblemática. Otro es un proyecto muy bonito que llevamos haciendo casi 30 años, que es del águila pescadora. Somos ahora mismo el enclave con más población y más producción de cría de águila pescadora de la península ibérica. Y después daré una pequeña nota de un proyecto muy bonito que llevamos haciendo un par de años sobre aves forestales, porque en nuestro paraje también tenemos un pequeño bosque mediterráneo y estamos trabajando con él a través de cajas nido, y la verdad que es un proyecto bonito.
todo enfocado a conservar y que la biodiversidad vaya aumentando. El flamenco en Sí, Huelva. el flamenco aparte del cante, No es del el cante, ave sino- rosada. El ave rosada, es cierto que, ¿Verdad? Es que increíble. nosotros, como tenemos salinas, tenemos una gran población. Tal vez este año Fuente de Piedra, como hemos tenido agua, por suerte ha tenido una gran población, pero cuando Fuente de Piedra estos años atrás ha estado un poco, digamos, mal por el tema de la sequía, o la falta de agua, la falta de lluvia, Marisma de Oriol se ha convertido. El año pasado fuimos el paraje natural o el enclave con la colonia de cría más importante de España. Superamos incluso al delta del Ebro. Este año hemos tenido 14.000 parejas, que se dice rápido, y hemos sacado adelante alrededor de unos 5.000 pollos. Qué importante, Así que, qué importante. es importante el trabajo para la biodiversidad. Muchísimas gracias, todo un placer. haberle Nada, tenido gracias aquí. a vosotros por La escucharme y difusión. atenderme. Muchas gracias. Y después con Jakub Petrus que estamos, el comunicador medioambiental, divulgador, vamos, por naturaleza vocacional, te diría yo. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer, siempre. Un placer de verdad estar contigo y sobre todo porque te vemos por televisión con esa maravillosa labor que haces, ¿no? Que es llevar la tierra hasta nuestros hogares. Sí, es una suerte. La verdad es que, mira, aquí la Tierra va a cumplir 12 años, si Dios quiere, en mayo. Y yo creo que cada año que pasa me siento más afortunado de poder dirigir y presentar el programa, pero sobre todo trabajar en equipo y trabajar con unas ideas muy claras y poder hacerlo todos los días. Porque yo creo que esa es una de las grandes virtudes de Aquí la Tierra, el poder lanzar pequeños mensajes de forma diaria y no tener que hacer un programa especial, semanal, centrado en un tema, ¿no? Y creo que es de verdad una gran felicidad el poder muy modestamente, bueno, luchar para que este planeta sea un sitio mejor y educar a la gente también. Exacto, trabajar con la educación, ¿no? Que yo creo que es importantísimo, ¿no? La educación medioambiental en este caso, que es de lo que se nos trata, que debería ser una asignatura más. Bueno, en las charlas que hemos hecho ahora, yo creo que precisamente estamos en un momento que nos estamos dando cuenta de eso, de que venimos de un momento quizás de denuncia medioambiental. Ahora nos toca un momento de sensibilizar, o sea, necesitamos recuperar esta relación afectiva con la naturaleza, lo tenemos que hacer a través de datos, a través de estudios, a través de informes, pero también necesitamos vías en los que nos volvamos más afectivos con nuestra naturaleza de una forma puramente sensible, sin ser tan racional. Yo comentaba al principio cómo esta semana hemos conocido un estudio en el que ocupamos el último puesto de una lista de 61 países en nuestra relación con la naturaleza, porque es verdad que queremos protegerla, pero muchas veces no sabemos lo que queremos proteger y nuestra relación espiritual con el entorno natural no es buena. Muchas veces no sabemos qué es lo que nos rodea y creo que tenemos que trabajar ahí en el futuro. Jaco, pero precisamente en esa conciencia y en esa sensibilización, quien diseña realmente esas políticas medioambientales tiene mucho que decir, ¿no? Sí, y tenemos mucho que decir. Desgraciadamente. Bueno, y tenemos que decir mucho nosotros, que somos los que podemos exigir. En cambiar, por lo menos. En cambiar, y hay muchas formas de cambiar las cosas. Evidentemente, una de ellas es con nuestro voto. Con nuestro voto podemos decidir quién gobierna en nuestro municipio, en nuestra provincia, en nuestra comunidad, en nuestro estado, y podemos decidirlo en función de sus políticas medioambientales. Pero luego nuestras acciones diarias, aunque cuantitativamente no sean importantes, sí lo son cualitativamente. Y no solo por lo que podamos conseguir, sino por el ejemplo que damos a los demás y especialmente a los más jóvenes. Por lo tanto, que creo que se pueden hacer muchas cosas y que tenemos cierta responsabilidad. No vale con cerrar los ojos y mirar a otro lado, somos responsables de nuestras acciones y creo que así lo tenemos que asumir. Y es verdad que también, como miembros de la sociedad, tenemos derecho a exigir que quien sea nos ilumine un poco el camino. A veces somos los medios de comunicación, pero también tiene que haber otras vías. Necesitamos tener respuestas a nuestras necesidades. Sobre todo la concienciación a las generaciones venideras, ¿no? Fíjate, yo creo que están muy concienciadas. Es decir, tienen mucha intención de proteger el medio ambiente. Inquietudes. El problema es que muchas veces no saben qué es lo que tienen que proteger, porque no han tenido relación afectiva con el entorno natural. No saben qué especies son las propias de su entorno, las que son invasoras, las que están en más dificultad, por qué son importantes. Yo creo que
eso es uno del trabajo que tenemos que centrar el tiro en los próximos años. Al menos ya por lo menos sabemos que el cambio climático es un hecho. Espero que se está advirtiendo. Espero que sí, que lo sepa casi todo el mundo ya, porque todavía quien duda, todavía nos encontramos quien duda. Pero es verdad que, hombre, las evidencias son, de forma redundante, tan evidentes y ahora mismo ya no solo nos hace falta hablar de cuánto sube la temperatura en nuestro país o cuánto sube en una ciudad, si es que se nota en las olas de calor, en las cifras máximas que alcanzamos, en la cantidad de noches tropicales, ecuatoriales, en la respuesta fenológica de la naturaleza, cómo el comportamiento de animales y plantas está cambiando en función de la variación de temperaturas. Por lo tanto, creo que más conciencia de la población creo que es difícil que tenga. Sí, de hecho, por eso creo que ahora mismo hay una reacción que es la ecoansiedad. Todos vemos los problemas, todos queremos solucionarlos y muchas veces no sabemos cómo podemos ser lo más efectivos posible en conseguir esas soluciones. Sin duda alguna, esta jornada importantísima. Vaya, hablar de biodiversidad creo que es esa mezcla entre sensibilizar, es decir, para hablar de los problemas medioambientales es mucho más difícil hablar de contaminación o de cambio climático. Digamos que son temáticas menos inspiradoras, pero hablar de biodiversidad es maravilloso. Hablar de aves, y en una tierra como Andalucía, es un tesoro. Por lo tanto, que se celebren unas jornadas en las que hablemos de diversidad, en las que hablemos de biodiversidad, de los problemas que tiene, pero lo hagamos también desde el optimismo, viendo muchos ejemplos de lo bien que se está trabajando y de las cosas que se están consiguiendo. Esto es un camino, esto es una luz. Oye, qué sabios eran nuestros antecesores, ¿no? Cómo cuidaban lo que era el medio ambiente, que hoy también nos estamos dando cuenta de eso, del pastoreo, para el tema de... Sí, bueno, yo creo que sobre todo seremos sabios si nosotros, si somos capaces de recuperar todas aquellas actividades que son las que nos ayudarán a estar mucho más integrados en el entorno, mucho más sostenibles, aplicando una economía circular, y es la única solución que tenemos en el futuro. Aquí nadie está hablando de volver a una época medieval en la que seamos pobres y perdamos calidad de vida. Creo que la ciencia y la tecnología en estos momentos nos está brindando una oportunidad de mantener nuestro nivel de vida, incluso mejorarlo, pero de una forma muchísimo más eficiente y menos agresiva con el entorno. Jaco, un placer. Igualmente. Te veremos en televisión. Pues ahí estaremos, hoy no, mañana, pero ahí estaremos. Muchas gracias.